La historia es el progreso de la conciencia de la libertad. Con esta frase de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, comenzamos nuestro encuentro de hoy. Bienvenidos, queridos estudiantes y familias dominicanas, a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Estamos contentos de reencontrarnos de nuevo con ustedes. Reciban nuestros afectos. Agradecemos sus esfuerzos y disposición para continuar aprendiendo junto a nosotros. Para continuar desarrollando el tema que dejamos en pausa, es necesario que se ubiquen en un lugar cómodo y tranquilo y que además dispongan de sus útiles escolares necesarios para esta clase. Cuaderno, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar, libros y revistas de historia dominicana, un mapa político de República Dominicana, un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Y ya que cuentas con lo necesario para la clase de hoy, recordemos que en el encuentro pasado abordamos los acontecimientos que se desarrollan durante la anexión de la República Dominicana a España, proclamada por Pedro Santana el 18 de marzo de 1861. Además, les solicitamos realizar algunas hipótesis sobre el tema para luego comprobarlas mediante sus investigaciones. ¿Cómo van con esto? Es bueno que sepan que siempre cuentan con el apoyo de sus docentes guías para aclarar cualquier duda. En esta clase continuaremos hablando sobre los procesos revolucionarios en contra de la anexión a España y la restauración de la soberanía de la República Dominicana de 1863 a 1865. Y nuestro propósito es analizar y reconocer los aportes e idearios de los nacionalistas que lucharon por la restauración dominicana durante los años 1863 a 1865. En la clase pasada realizamos algunas preguntas para explorar sus conocimientos previos. Recordémosla, ya que algunas de ellas quedarán respondidas en la clase de hoy. ¿Qué entienden por la palabra restauración? ¿Saben cuántos años duró la anexión a España? ¿Han escuchado hablar de la participación de Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella en la lucha opositora a la anexión? ¿Saben quiénes fueron los principales líderes de la restauración? Para esta clase realizarán un mapa conceptual, destacando los inicios de la Guerra de la Restauración, fuerzas enfrentadas, personajes destacados, poblados rebelados y la consecuencia de la guerra. Les deberá quedar más o menos así. En la clase anterior abordamos el tema hasta el momento de las protestas en contra de la anexión, que se sintieron tan pronto como se proclamó solemnemente por Pedro Santana. ¿Recuerdan algunos de los lugares donde se levantaron protestas? Veamos algunos. En San Francisco de Macorís, Baní, Puerto Plata. Las protestas contra la anexión se vieron alentadas por el nacionalismo de sus protagonistas,
como fue el caso de Francisco del Rosario Sánchez, quien estaba desterrado en Saint Thomas y organizó un movimiento oponiéndose a la acción de agregar a la República Dominicana como provincia de ultramar de España. El movimiento se denominó la Regeneración Dominicana. ¿Por qué creen ustedes que eligieron ese nombre para el movimiento? Pues con el acto de anexar República Dominicana a España, se perdió la facultad política para gobernarse. Esa soberanía que se había logrado el 27 de febrero con la independencia. Por eso, algunos historiadores hablan del cadáver de la patria, pues es como si la hubiesen matado. Por eso, el patriotismo afloró desde el corazón de Sánchez en defensa de la independencia y llamó a Pedro Santana el déspota, el enemigo de vuestras libertades. A su regreso al país, Sánchez tuvo que buscar apoyo del gobierno haitiano, que era contrario a la anexión, y sabiendo que sobre él se vendrían acusaciones, justificó sus acciones de esta manera. He pisado el territorio de la República entrando por Haití, porque no podía entrar por otra parte, escogiéndolo así, además, la buena combinación, porque estoy persuadido que esta república, con quien ayer cuando era imperio combatíamos por nuestra nacionalidad, está hoy tan empeñada como nosotros, porque la conservemos, merced a la política de un gabinete republicano, sabio y justo. Mas, si la maledicencia buscare pretexto para mancillar mi conducta, responderéis a cualquier cargo diciendo en voz alta, aunque sin jactancia, que yo soy la bandera nacional. Un dato muy importante registrado en los escritos de Roberto Casá, 2008, Filiberto Cruz Sánchez, 2014, y la maestra Petronila Dotel Matos, 2018, sobre este tema es que Fabre Jeffar aceptó prestar ayuda a Sánchez y se convino que éste abandonaría Haití y retornaría de manera secreta, de forma tal que el gobierno haitiano no quedara comprometido con la expedición que iba a realizar. Además del permiso para utilizar su territorio, el gobierno haitiano acordaba proveer a los revolucionarios dominicanos con armamentos. Sánchez retornó a Saint Thomas y sus seguidores se fueron congregando en la capital haitiana, provenientes principalmente desde Saint Thomas y Curazao. Estos escritos además explican que los planes de Sánchez fueron apoyados por militares dominicanos que se habían pasado a Haití poco tiempo antes, como Domingo Ramírez y Fernando Tavera. Los jefes baecistas, sin embargo, prefirieron permanecer en Puerto Príncipe. La expedición traspasó la frontera el 1 de junio, dividida en 3 cuerpos. El central iba dirigido por Sánchez y penetró en la zona de Hondo Valle, con el fin de atacar San Juan desde el este. El segundo cuerpo iba dirigido por José María Cabral y penetró por Comendador, hoy Elías Piña, teniendo como misión atacar San Juan desde el oeste. El tercer cuerpo estaba bajo el mando de Fernando Tavera y debía tomar Neiva, de donde era oriundo este veterano general. La expedición de Sánchez tuvo un trágico final. Sánchez cayó en una emboscada cerca del cercado, puesta por las fuerzas
del gobierno y fue herido, puesto prisionero y luego fusilado junto con otros compañeros el 4 de julio de 1861. Por eso lo recordamos como héroe y mártir de las gestas patrióticas. Pero la muerte de Sánchez no representó el final de las acciones contrarias a la anexión, porque otros patriotas tomaron en sus hombros la lucha que culminó devolviéndole a la República Dominicana su soberanía a través de la restauración de su independencia tras un proceso de luchas para este fin. En la historia dominicana se conoce como la restauración al período bélico comprendido entre el 16 de agosto de 1863 hasta la salida de las tropas españolas el 11 de julio de 1865. Se le conoció con ese nombre porque su principal finalidad fue restaurar el Estado nacido el 27 de febrero de 1844. Los preparativos de luchas contra la anexión establecida en el país por España contaron con el apoyo de líderes de Haití y Venezuela. Pendiente a los datos siguientes sobre los preparativos de la restauración. En los primeros meses de 1863, un agitado espíritu de rebeldía aventaba en los campos del Cibao y la línea noroeste. En los primeros días de febrero ocurrió el primer estallido revolucionario en Neiva, dirigido por Cayetano Velázquez y Manuel Chiquito, pero fue sofocado. Ese mismo mes surge un gran movimiento conspirativo encabezado por Santiago Rodríguez, Antonio Bautista, Lucas de Peña, José Cabrera, Ignacio Reyes, José Mártir y Gregorio Luperón, que realizaron pronunciamientos en la sección Martín García y Sabaneta. El general José de la Gándara y Navarro notifica en sus escritos que el 21 de febrero de 1863, el general de la Reserva Lucas Evangelista de Peña alzó en Guayubín el estandarte de la rebelión, proclamando el restablecimiento de la República. No encontró Peña dificultad alguna, secundado por las poblaciones y los campos. El destacamento de Guayubín tuvo que someterse y quedar prisionero. Las noticias de esas rebeliones fueron conocidas en Santiago y el gobernador José Antonio Hungría salió con varios destacamentos para sofocar a los insurrectos. Sabiendo las autoridades coloniales que se gestaban otros movimientos rebeldes, tomaron medidas, reforzando las plazas militares de Montecristi y Santiago al mando de Manuel Buceta y Pedro Santana, respectivamente, y manteniendo alertas las tropas. Como expresa Ann Eller, 2015, los habitantes de los pueblos se sumaban en pequeñas partidas de guerrilleros que viajaban de asentamiento en asentamiento, poniendo en jaque la administración española donde quiera que podían. Las declaraciones de múltiples juicios revelan que a menudo eran mujeres quienes difundían las noticias de la próxima insurrección. Iban de casa en casa y recorrían los caminos cercanos a los pueblos, llamando a los vecinos a huir al campo, con frecuencia solo unas pocas horas antes de que comenzaran los combates. Por eso, a pesar de las acciones de las autoridades españolas contra los patriotas, luego de la manifestación en febrero de 1863, el comandante general Manuel Buceta
llevó sus acciones represivas hasta Dajabón, cuando se informó de que los patriotas se proponían desarrollar una ofensiva de mayor alcance que la anterior. Conforme a las narraciones de Frank Moya Pons, Santiago Rodríguez, un peón suyo, Benito Monción, Pedro Antonio Pimentel y José Cabrera se mantuvieron operando en los campos fronterizos bajo la protección del gobierno haitiano y que finalmente el 16 de agosto de 1863 estalló la Gran Revuelta. Conforme a los escritos de Martínez y Joaquín, 2008, la noche del 15 de agosto de 1863, un reducido grupo de patriotas dominicanos, bajo el mando de Santiago Rodríguez, penetró desde Haití a territorio dominicano. Y al otro día, el 16 de agosto, en el Cerro de Capotillo, se enarboló la bandera dominicana, proclamando la independencia de República Dominicana otra vez. Esta acción dio bríos a la Guerra de la Restauración, donde los dominicanos se enfrentaron a las tropas españolas en defensa de la soberanía. Por su parte, dice Juan Bosch, que la Guerra de Restauración tuvo desde el primer momento el apoyo resuelto de las grandes masas del pueblo dominicano, porque en ella se reunieron una gran guerra de liberación nacional y una guerra social, en las cuales participaban a la vez hombres animados de poderosos sentimientos patrióticos y hombres de acción que van a los campos de batalla en busca de ascenso social y, en ocasiones, como pasó con la Restauración, hombres en quienes se daban los dos estímulos, el patriótico y la necesidad de ascender socialmente. Luego de haber compartido esos datos históricos, ¿les llega algún recuerdo a la mente cuando escuchan la palabra Capotillo? ¿En cuál de nuestros símbolos patrios se destaca esa palabra? Les ayudamos a responder las preguntas con los siguientes datos históricos. Capotillo es un municipio de la provincia de Dajabón, donde hoy se erige un monumento en honor a los acontecimientos que dio inicio a la Guerra de la Restauración el día 16 de agosto de 1863. El grito de Capotillo abrió nuevos surcos en la historia del pueblo dominicano en su lucha por reafirmar el proyecto de nación que se venía cultivando desde los días de Palo Hincado en 1808 y el ideal de soberanía sustentado por el sector encabezado por Ciriaco Ramírez. En la estrofa número 7 de nuestro himno nacional se contempla la palabra Capotillo en honor a los héroes que combatieron en los inicios de la Restauración. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Sustenta Juan Bosch en sus escritos sobre la Guerra de Restauración que la guerra comenzó el 16 de agosto de 1863 y en los siguientes días caían en manos de los restauradores los poblados de Guayubín, Dajabón, Montecristi, Sabaneta, San Francisco de Macorís,
Cotuí, Moca, también el ayuntamiento y el cuartel de Puerto Plata y La Vega. Otros datos nos dicen que desde La Vega, Gregorio Luperón, uno de los jefes más connotados de la Restauración, despachó una tropa para Jarabacoa y Constanza hacia San Juan, otra por Piedra Blanca hacia Ocoa, y él mismo dirigió un contingente nutrido para invadir los confines de las 3 regiones del país, en las cercanías de Monteplata y Yamasá, donde le tocó enfrentar a la tropa anexionista comandada por el mismo Pedro Santana. El 6 de septiembre, las fuerzas restauradoras sitiaron el Fuerte San Luis, donde los españoles estaban refugiados. Se produjo una batalla sangrienta y violenta entre españoles y dominicanos, y a consecuencia de ella, la ciudad de Santiago sufrió un gran incendio que abrazó la mayor parte de las casas. Después de varios días de combate y negociaciones, se concertó un acuerdo para facilitar el abandono de la ciudad por parte de los españoles, quienes debían retirarse el día 13 hacia Puerto Plata. Al día siguiente de la salida de las tropas españolas de Santiago, los restauradores se reunieron y decidieron constituir un gobierno provisional. ¿Qué les ha parecido hasta ahora los datos compartidos? Hemos aprendido mucho, ¿verdad? Pues comprobemos eso con el siguiente ejercicio. ¿Contra qué país se llevó a cabo la guerra restauradora? A, Francia. B, España. C, Inglaterra. D, Estados Unidos. La respuesta correcta es la B, España. El periodo histórico más emblemático llevado a cabo luego de proclamada la independencia dominicana el 27 de febrero de 1844 fue la anexión proclamada el 18 de marzo de 1861. B, el periodo de restauración iniciado el 16 de agosto de 1863. C, la protesta armada ocurrida en Moca el 2 de mayo de 1861. D, el asesinato de María Trinidad Sánchez el 27 de febrero de 1845. La respuesta correcta es la B, el periodo de restauración iniciado el 16 de agosto de 1863. Capotillo es un municipio correspondiente a la provincia A, Puerto Plata, B, Santiago, C, Dajabón, D, Montecristi. La respuesta correcta es la C, Dajabón. Según los acontecimientos estudiados, ¿a qué hace referencia la frase "y si pudo inconsulto caudillo" en la estrofa 7 del himno nacional? A que Santana negoció la anexión sin consultar con la población. B, a que Sánchez buscó ayuda con el gobierno haitiano. C, a que Santiago Rodríguez organizó la guerrilla oculto en los campos.
D, a que los restauradores proclamaron la independencia del gobierno español sin consultarlo con ellos. La respuesta correcta es la A que Santa Anna negoció la anexión sin consultar con la población. La clase de hoy ha concluido de esta manera, pero dejamos pendiente los acontecimientos que siguen luego de instaurado el gobierno de los restauradores en Santiago. Así que ya saben que queda mucha historia por compartir. Recuerden completar las actividades propuestas y soliciten el apoyo de sus docentes para mejores resultados. Hasta la próxima clase. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que Dios Todopoderoso los guarde y proteja. Bye.